Señores, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Serían tan amables de confirmarme de que se ve la presentación? Sí, se ve, ingeniero. Sí se puede ver. Gracias. Gracias por la confirmación. Bien, tengan todos buenas tardes. Vamos a dar inicio a la semana número 11 de nuestro curso. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante para la gestión de bases de datos en nuestra aplicación. Y el tema de hoy es migraciones con Entity Framework Core. Y específicamente esta vez lo voy a ver con SQL Server, que es un gestor de base de datos que tiene detrás a Microsoft y cuya integración es muy sencilla. Pero sin embargo, el modo de uso, como les mencioné la semana pasada, es similar en todos los gestores, solo cambia el driver. Entonces, vamos a revisar mucha casuística sobre el uso de migraciones. Y recordarles que la siguiente semana es 8 en teoría, en clase de teoría, y sin embargo es feriado, ¿de acuerdo? Y para esa fecha tenemos agendada una práctica. Entonces, para no vernos perjudicados por el feriado, lo que vamos a hacer es, yo les voy a dejar la práctica por adelantado el día de mañana en la mañana, y ustedes van a tener hasta el día 8 para entregar dicha práctica. ¿Ok? Así que ustedes tienen la libertad de desarrollar la práctica cuando crean más conveniente según sus tiempos. Esta práctica debería tomarles 1 hora nada más de su tiempo, a lo mucho 1 hora y media, y vía el sistema de tareas hacen la entrega de su práctica. Es básicamente construir un aplicativo. Me van a enviar la URL del repositorio nada más y yo lo voy a revisar el día martes. ¿Okay? Pero recuerden que ese día no vamos a tener clase porque es feriado. Pero sí van a tener una pequeña asignación que va a ser la nota de su práctica 3. Y ya el 15 de diciembre continuamos con la semana 13. Si no me equivoco, el 29 deberíamos estar teniendo el examen final antes de cerrar el año. Esperemos que así sea. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a lo mencionado? Ingeniero, bueno, mi duda más que nada es de la tarea que dejó la anterior semana. De la tarea de los drivers, usted dijo de que iba a ser, o sea, para la próxima clase. Pero cuando quise enviarlo por el Teams me salía de que había vencido y la fecha de vencimiento era un día después. Oh, ok, gracias por el aviso, no me había percatado de ello, ahorita mismo lo reviso. Entonces supongo que nadie ha podido entregarlo, a menos que lo hayan hecho el Sí, con mismo día. retraso. Con retraso se puede. Ah, con retraso. Ah, ok, entonces no hay problema. No hay problema. Yo aún no lo reviso. Pensé que había limitado el envío. Ah, sí, sí lo han entregado. Ok. Veo que 22 de 35 lo han entregado. Está bien. Si le sale con retraso, no se preocupen. Lo importante es que siempre al iniciar la siguiente clase la tarea ya debe estar enviada. En este caso fue una mala configuración de mi parte. Así que no se preocupen por ello. ¿Alguna última duda antes de comenzar la clase de hoy? Bueno, parece que no. Ok, entonces vamos a lo nuestro.
A estas alturas, ustedes por laboratorio deben haber utilizado Entity Framework ya muchas veces. Nosotros en teoría recién hemos visto este tema la semana pasada. Sabemos ya de que Entity Framework es un ORM que nos ayuda a mapear, es decir, hacer un mapeo, un enlace entre dos paradigmas distintos, que es el paradigma orientado a objetos y el paradigma relacional. La clase pasada usamos Entity Framework, yo les mostré el uso de Entity Framework, en un ejercicio que utilizaba una base de datos en memoria, la cual ustedes al apagar la aplicación y volverla a prender, se borraba. Así funciona esa base de datos en memoria. Sin embargo, hoy ya vamos a construir la base de datos en un gestor que nos permita tener una base de datos persistente, es decir, que perdure en el tiempo, que no se borre al terminar un proceso. Y vamos a ver cómo es que esta base de datos puede ir creciendo a nivel de estructura. Porque a nivel de datos es muy sencillo que nosotros creemos un formulario y hagamos que nuestros usuarios alimenten la base de datos y que ésta crezca a nivel de datos. Pero uno de los desafíos que las personas que los ingenieros que construyen aplicaciones lidian todo el tiempo es que cuando una base de datos ya está construida, ¿cómo hacemos para añadirle una estructura más? ¿Cómo hacemos para añadirle una tabla más, una columna menos, un cambio de definición en una columna? Estos escenarios que les estoy mencionando justamente se conoce como las alteraciones de la estructura de una base de datos en el tiempo. Y estas alteraciones, dado que estamos usando o que vamos a usar un ORM que se encarga de gestionar la parte relacional por nosotros, tenemos que saber cómo es que estas alteraciones deben ser gestionadas y administradas por el ORM. De eso trata la clase de hoy. Entonces, yo les he puesto aquí en la diapositiva que en un momento voy a subir al sistema de tareas, unos pasos para resumir cuál es el procedimiento que ustedes deben de seguir para añadir Entity Framework a su aplicación. El paso número 1 dice definir un modelo, definir el modelo. Y en este caso yo me estoy refiriendo a definir el modelo de negocio. Es decir, definir a las entidades que van a participar dentro del programa. A eso se refiere. Técnicamente estamos hablando de definir las clases con los atributos, etc. Paso número 2. Hay que añadir las dependencias que nuestro aplicativo necesita para poder trabajar con Entity Framework. La primera dependencia base es esta de aquí. Es la esencial para que nuestra aplicación trabaje con Entity Framework Core. Hasta la versión anterior, recuerden que estamos usando la versión 3, hasta la versión anterior que era la 2, esta dependencia ya venía incluida, es decir, ustedes no tenían que añadir esa dependencia. Sin embargo, en esta versión la quitaron para eliminar dependencias. Es decir, si ustedes crean una aplicación en la versión 2, ya tenían un acople con Entity Framework, y si ustedes no usaban Entity Framework, el acople seguía ahí. Entonces, para hacer esto más ligero, se eliminó la dependencia y aquellos que necesitan este ORM lo tienen que referenciar. Obviamente usando el comando .NET add package y el nombre de la librería. Luego, una segunda dependencia que necesitamos es esta de aquí, que nos va a permitir hacer uso de las migraciones. En un momento vamos a ver en qué consiste una migración. Y por último, el driver del gestor con el cual vamos a trabajar. En este caso yo tengo aquí SQL Server instalado, tengo MySQL también, pero voy a darle preferencia a SQL Server porque tiene una integración muy, ¿cómo se dice? Sin mucha turbulencia. Y hay tipos de datos que el framework proporciona para interactuar con este gestor. Entonces, yo creo que el driver de SQL Server es uno de los más completos que se tiene para trabajar con Entity Framework Core. De hecho, en algunos gestores hay algunas limitaciones que se van superando con el tiempo.
pero siempre el driver del proveedor va a ser el más completo. Eso creo que pasa en todas las tecnologías. Paso número 3. Hay que definir una clase contexto. Recuerden aquí que la clase contexto era aquella clase que nos permitía unir ambos paradigmas. Es decir, aquí definíamos cuáles eran las entidades que iban a ser parte de la base de datos. Ustedes pueden tener 10 entidades en su aplicación, pero si en la clase context no hay ninguna entidad referenciada, entonces esa base de datos no va a tener nada. Si de las 10, 2 aparecen en la clase context, entonces van a generarse 2 tablas para dichas entidades. Y no olvidar que dicha clase context debe heredar la clase DBContext para que sea tratada como tal. Luego, aquí viene lo nuevo, en el paso número 5. Pero antes de ello, el paso número 4 nos dice que hay que configurar la aplicación. Hay que configurar la aplicación para que utilice la clase context creada en el paso anterior en el Service Collection. Eso lo hacíamos en el archivo Startup. El paso 5 creo que es lo más tedioso. Yo me imagino que ustedes ya lo han hecho ya en laboratorio, ya han pasado por esta parte dolorosa. Creo que a todos nos cuesta la primera vez, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Sobre todo si se tiene claro cuándo es que debemos hacer una migración y cuándo no. El paso número 5 dice lo siguiente. Nuestra base de datos debe mantenerse actualizada. Y esa tarea de mantener la base de datos actualizada se logra a través de las migraciones. Una migración es un cambio de la base de datos que ocurre en un momento determinado del tiempo. Así como cuando ustedes construyen su software usando Git y ustedes hacen un cambio y sobre ese cambio ustedes generan una versión para que perdure en el tiempo que en ese momento ustedes realizaron un cambio en su software. La migración también sirve para eso. Cuando ustedes agreguen una columna a una tabla, se va a generar una migración. Cuando ustedes agreguen una nueva tabla, se va a generar una migración. Cuando ustedes decidan quitar una tabla, quitar una columna o redefinir el tipo de datos de una columna, entonces también se va a crear una migración. Cada cambio que impacte en la base de datos debe ser representado a través de una migración. Pero creo que la pregunta más importante aquí es, si vamos a hacer que cada cambio sea una migración, entonces, por cada cambio pequeño que tengamos en nuestro modelo, ¿debemos generar una migración o podemos acumular muchos cambios y hacer una sola migración para todos ellos? Les dejo esa pregunta ahí al aire, la vamos a responder más adelante. ¿Ok? Entonces, para hacer uso de las migraciones, nosotros debemos instalar esa herramienta que está aquí, que lo que va a hacer es habilitar el comando .NET-EF. Es un nuevo comando que vamos a utilizar en la consola y es este el comando que nos va a permitir crear migraciones. Se crea una migración usando este comando .NET-EF migrations add, seguido por el nombre. Y por otro lado, la contraparte de la migración es la ejecución de la migración. Este comando de aquí, .NET-EF database update, lo que hace es ejecutar todas aquellas migraciones que aún no se hayan reflejado en nuestra base de datos. El hecho de que nosotros creemos una migración no significa que la base de datos esté actualizada hasta esa migración. Es este segundo comando de aquí, el database update, quien toma la migración y la materializa. ¿Okay? Así que ustedes podrían tener, ustedes pueden haber creado 5 migraciones, pero la base de datos sigue desactualizada. Después de crear esas 5 migraciones, ustedes ejecutan el comando .NET-EF database update y es ahí recién cuando las 5 migraciones que aún no se han ejecutado se ejecutan y esto permite que la base de datos se actualice a su última versión. Y cuando me refiero a que se actualice a su última versión, no me refiero por si acaso a la versión del gestor de base de datos, me refiero a la versión de la estructura de la base de datos. Podemos decir que nuestra base de datos vacía, o sea, sin nada, sin tablas, sin registros, ni nada, es una versión 0. Le añadimos una tabla a nuestra base de datos, la podemos llamar versión 1, sería la migración número 1. Le añadimos 3 tablas más,
A esa la podemos llamar versión 2. Y así nuestra base de datos va creciendo versión tras versión, conforme su estructura va evolucionando en el tiempo. ¿Ok? A eso me refiero con versión. Por último, este es un paso que ya habíamos visto en la clase anterior. Hay que usar la clase context en los controladores. Y para esto usamos la inyección de dependencias en el constructor del controlador. Es decir, en el constructor de cualquier controlador ustedes pueden decirle, necesito una clase context. Y ese objeto context ustedes lo pueden guardar en un atributo privado, público o protegido, da igual, mientras sea un atributo de clase. Y ese atributo puede ser reutilizado en los otros métodos. ¿Qué cosas son los otros métodos? Las acciones. Entonces, en las diferentes acciones que se tienen en el controlador, ustedes pueden hacer uso del contexto porque en el constructor ya se guardó una referencia hacia ese contexto. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el flujo de cómo funciona una aplicación que usa Entity Framework Core más migraciones. Vamos a ponerlo en práctica. Ok, entonces voy a crear un nuevo folder. No, aquí no. Esto está corriendo en mi Linux. Lo creo desde aquí. Entonces voy a ir a la carpeta, al repositorio que tenemos y voy a crear una aplicación llamada... vamos a hacer una aplicación en donde se permitan adoptar mascotas. Creo que es algo así hice en un final hace unos semestres. Vamos a llamarlo mascotas app. Entonces voy a aperturar ese folder. Creo que si lo arrastro, lo aperturo. Vamos a ver. Sí, al arrastrarlo se apertura. Entonces, ya tengo la carpeta abierta, mascotas app. Voy a crear un proyecto rápidamente. .NET MVC. Y mientras esto se va creando, voy a aplicar los pasos que figuran aquí. Paso número 1, voy a ir en orden. Definir el modelo. Entonces, voy a la carpeta modelo y voy a crear una nueva clase. Voy a llamarlo... Como va a ser para adoptar mascotas, creo que la clase y entidad principal y más importante sería mascota. Entonces tengo una clase mascota. Por requisito de Entity Framework, toda clase o entidad debería tener un atributo que lo identifique. ¿Ok? Cuando recibí solicitudes de ayuda en los proyectos, me percaté de que ustedes están creando los atributos de esta manera. A algunos le ponen código, otros colocan, por ejemplo, mascota ID, otros mascota ID, otros le ponen simplemente ID. Hay mucha varianza en este caso. Aquí yo les debo precisar algo. Si ustedes utilizan la palabra clave ID, Entity Framework automáticamente va a tomar a ese atributo como si fuese la llave primaria de esta entidad. Si ustedes utilizan el nombre de la clase más la palabra ID, va a ocurrir lo mismo. Pero si ustedes utilizan un nombre distinto como código IC Entity Framework, no lo va a tomar como clave primaria. Ustedes tienen que ayudar a Entity Framework y decirle, este atributo de aquí es mi llave primaria. ¿Cómo se hacía eso? ¿Ronnie?
A ver, Ronnie, ¿cómo se colocaba, cómo se le decía en Entity Framework que ese atributo va a ser una llave primaria? ¿No? Ok. No sé si Ronnie está teniendo problemas con el audio o soy yo. Es un database generate. Database generate. ¿Está completo? Le pongo pi entre corchetes. Ah, ok. ¿Así? Y esto me imagino que pide sí. Ujú. Sí. Esa es una forma. Ujú, muy bien. Voy a silenciar a Ronnie, que creo que por error ha puesto un... Ok. Entonces sí, esta es una forma de decirle a Entity Framework que esta va a ser la llave primaria de esa entidad. Pero este atributo que está acá, llevado aquí, no es necesario si ustedes usan las convenciones, los nombres de convenciones, como en este caso lo voy a hacer yo. Yo lo voy a llamar ID, pero si a ustedes les gusta más la palabra código, llámenlo código, pero lo tienen que poner aquí, es una línea más. Pero finalmente es lo mismo, ¿ok? Luego, acá mascota, le voy a poner un nombre temporal y le voy a poner un nombre final. El nombre final va a ser simplemente nombre. ¿Ok? Adicionalmente, voy a crear una... ¿Cómo podemos decir si esta mascota es un perro, es un gato, es un hámster, es una pitón? Tipo mascota. Tipo mascota. Ok, tipo mascota. Entonces, tipo mascota sería un atributo, Como un ID. un ID. No sé. Ok. Pero si es un ID, podríamos hacer una clase llamada tipo mascota. Claro. Vamos a hacerlo así para que sea más completo el ejercicio, para que tengamos más casuística. Entonces voy a crear una nueva clase llamada tipo mascota. Entonces tipo mascota también va a tener un identificador, va a tener un nombre, donde el nombre de tipo mascota significa si es un gato, si es un perro, etc. También voy a ponerle una descripción. También voy a ponerle cuidados especiales. Es decir, cada tipo de mascota va a tener un cuidado, un cuidado especial. Y ahí lo voy a describir. ¿Okay? Entonces, tenemos hasta ahora tipo mascota y tenemos mascota. Aquí es donde debemos hacer uso de nuestras habilidades de diseño de software, específicamente programación orientada a objetos. ¿Cómo relaciono la mascota con el tipo mascota? Sabiendo que una mascota, primero hay que identificar obviamente la cardinalidad entre ellos. Si yo tengo una mascota cuyo nombre temporal se llama Firulais, esta mascota llamada Firulais, ¿cuántos tipos mascota puede tener asociado? ¿Uno o varios? O cero tal vez. Es decir, Firulais puede ser perro y gato a la vez. No, sería uno nada más. Sería uno nada más. Entonces, para representar que esta clase está asociado con una cardinalidad de 1 hacia tipo mascota, lo que se hace es lo siguiente. Se crea una propiedad y aquí se le coloca el tipo de dato, en este caso es la clase tipo mascota. Y como nombre de propiedad simplemente le voy a poner tipo. ¿Okay? Entonces así le estoy diciendo, mi mascota tiene un atributo llamado tipo, que es de tipo de dato, tipo mascota. Es decir, yo aquí voy a borrar una instancia del tipo mascota perro o del tipo mascota gato o de hamster, etc. ¿Okay? Entonces, eso nos permite navegar
desde la mascota hacia el tipo de mascota. También vamos a añadirle la navegabilidad a la inversa, es decir, desde el tipo de mascota. Yo les pregunto aquí, ¿el tipo de mascota perro es exclusivo para una sola mascota o para varias mascotas? No es de uno a muchos. Entonces estamos hablando de un caso de uno a muchos. De aquí, para tipo mascota, es mucho. Y voy a agrandar esto porque no sé si lo están viendo bien. Mientras que desde tipo mascota hacia mascota, es decir, la navegación inversa, estamos hablando de un muchos. Entonces aquí, para representar a un muchos, también se le agrega una propiedad. En este caso le voy a poner eCollection, que es una estructura que me permite guardar colecciones. Y le voy a poner de tipo mascota. Este eCollection requiere un using, así que tengo que ponerle este de aquí, using collection generics. Y como nombre de propiedad le voy a poner mascotas. Entonces, ¿para qué me sirve esta propiedad de aquí? Si yo en algún momento rescato de la base de datos el tipo de mascota llamado perro, si yo quiero saber cuántas mascotas de tipo perro existen en la base de datos, pues yo voy a esta propiedad de aquí, mascotas, y acá van a estar todos los perros. Si yo obtengo un tipo mascota llamado gato, y voy al atributo mascotas, entonces ahí voy a encontrar a todos los gatos. ¿Okay? Entonces puedo navegar desde tipo mascota hacia mascota, y puedo navegar desde mascota hacia el tipo de mascota que está asociado para esa mascota en particular. Esto es una navegabilidad bidireccional. ¿Okay? Así como Entity Framework nos pide de que exista un atributo que nos permite identificar de forma unívoca a cada entidad, por cada entidad que se asocie en uno muchos, como es este caso de aquí. En este caso la mascota está asociada a un solo tipo de mascota. También se requiere una propiedad adicional. A esta propiedad se le conoce como un shadow property, una propiedad sombra. ¿Okay? Y este shadow property le va a servir a Entity Framework para saber si es que la asociación es obligatoria o no. Entonces, aquí tenemos dos escenarios. Que lo hagamos así, que yo cree una propiedad entera llamada tipo mascota ID. Y la otra posibilidad es que yo le coloque una interrogación acá. La interrogación en C# significa que este tipo de dato que está aquí, que está al lado izquierdo, puede obtener como posible valor un nulo. ¿Okay? Si yo no le pongo la interrogación, tipo mascota ID, cuando una instancia mascota sea creada, tipo mascota ID va a obtener el valor 0, porque 0 es el valor por defecto de un entero. ¿Okay? Acá no existe nulo dentro de los int. Pero si yo le coloco la interrogación, le estoy diciendo de que tipo mascota ID puede ser nulo o puede tener un valor numérico. Entonces, si yo le coloco esta interrogación, le estoy diciendo a Entity Framework de que una mascota podría estar asociada a un tipo mascota. Tal vez no. Entonces estamos hablando de un 0 o 1 a muchos. Ya no estamos hablando de un 1 a muchos. Si yo le quito la interrogación, estamos hablando de un 1 a muchos, porque una mascota siempre va a estar asociada a un tipo de mascota. Entonces, va a depender del escenario que nosotros nos queramos plantear. Si queremos permitir el registro de una mascota sin que se identifique qué tipo de mascota es decir, sin que digamos de que es un perro, un gato o un hámster, entonces le ponemos la interrogación. Si queremos obligar a nuestro usuario a que cuando registra una mascota nos diga qué tipo de mascota es, entonces le quitamos la interrogación. ¿Ok? Esa fue una pregunta de examen final, la interrogación. Espero que haya quedado claro.
Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la interrogación o sin la interrogación? Depende de nosotros. No tenemos una definición, un enunciado del cual guiarnos. Entonces, depende de nosotros. Le voy a poner interrogación para ampliar la casuística del escenario. ¿Ok? Normalmente no van a usar la interrogación, pero lo estoy volviendo opcional. Es decir, estoy creando una asociación de 0 o 1 contra muchos. 0 o 1 contra muchos. Listo. En el lado inverso no se necesita nada. Ok, esto se queda así. Entonces ya tenemos dos entidades que se navegan entre sí, ida y vuelta. Y también le hemos dicho, gracias a un shadow property, que una mascota es de un tipo opcionalmente. Puede que tenga tipo, puede que no. ¿Ok? Entonces ya está. Este data annotation está sombreado en gris porque dice que es una directiva no necesaria porque la agregué cuando puse key acá arriba. Ponerle key acá es redundante porque estoy usando las convenciones de nombre. Cuando le pongo key, esto se ilumina. Cuando lo borro, se pone gris. Entonces, como no es necesario, lo voy a borrar. Ya está. Con esto he terminado lo que la diapositiva decía como paso número 1. Definir un modelo. El paso número 2 sería añadir dependencias. Yo siempre recomiendo que cuando ustedes crean clases, o mejor dicho, tocan código C#, mi recomendación es que hagan un .NET Build para asegurarse de que todo lo que ustedes han escrito es íntegramente correcto. .NET Build va a compilar el código. Ahí está. 0 errores, 0 warnings, build succeeded, entonces estamos bien. ¿Ok? Entonces, ahora sí, voy al paso número 2. El paso número 2 me dice hay que añadir las dependencias. Entonces voy a copiarme esta dependencia de aquí. Y voy a colocar aquí .NET add package. Enter. Este comando hace básicamente dos cosas. Creo que la vez pasada solo mencioné una de las cosas que hacía. Primero lo que hace es ir a este archivo de aquí que se llama csproj y agrega esta línea. Entonces le está diciendo al proyecto que está dependiendo de un paquete llamado Entity Framework Core en su versión 5. Y lo segundo que hace este comando es ejecutar este comando aquí, .NET Restore. .NET Restore lo que hace es fijarse qué dependencias tiene el proyecto y si no están descargadas, las descarga. Entonces, le pasó a un par de alumnos que me contactaron durante la semana. Me dijeron que habían descargado el ejercicio que yo desarrollé en la clase anterior. Y cuando intentaron levantar la aplicación, no levantaba. Y eso era porque al descargar el código fuente, no se descargan los paquetes de los cuales se tiene una dependencia. Entonces, lo que hay que hacer para solucionar esto no es volver a añadir el paquete, porque el paquete ya está añadido. Lo que falta es ejecutar un .NET Restore, que lo que va a hacer es leer esta lista de dependencias y descargarlas nuevamente. ¿Okay? Recuerden que la dependencia, o sea, el binario de la dependencia no es parte del código fuente. La línea declarativa que dice que dependemos de ese paquete sí es parte del código fuente, que es esta línea de acá, pero no la descarga. Entonces, si ustedes vuelven a descargar este código más adelante, van a tener que hacer un .NET Restore para descargar las dependencias para esa aplicación. ¿Ok? Entonces, la siguiente dependencia era, si no me equivoco, design, sí, es punto design. Ahí está descargando. Ya se añadió el design aquí a la lista. Luego, la siguiente dependencia era el driver, que es SQL Server. SQL Server. Descargando. Mi vecino creo que está escuchando música electrónica. No sé si lo logran escuchar. Ok, ya están los tres paquetes. Paso número 3.
definir la clase context y crear el DB context, obviamente. Entonces, yo les había mencionado de que a mí me gusta colocar esta clase en una carpeta llamada context, perdón, data. A veces lo hago en una carpeta llamada context. Para crear la carpeta es importante que se aseguren de que han hecho clic aquí en el espacio en blanco para que no esté seleccionando una carpeta puntual. Si ustedes están seleccionando una carpeta y hacen clic en nuevo folder, se va a crear un folder dentro de esa carpeta. No es lo que queremos. Entonces, hago un clic por aquí, new folder, lo voy a llamar data. Y dentro de data voy a crear mi clase contexto, le voy a llamar mascota context. Mascota context. Y esta mascota context debía heredar db context. Y db context requería un using, ahí está el using, luego requería un constructor, mascota context, y ese constructor requería un db context options. Lo estoy llamando DCO, que es la abreviación de db context options. Y esto debemos pasárselo al constructor base del padre. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí una clase context. Lo que sigue es decirle a esta clase context, de todas mis entidades, cuáles se van a convertir en tablas dentro de la base de datos. Yo tengo dos entidades, mascota y tipo mascota. Quiero que ambas se conviertan en tablas. Entonces voy a crear aquí un dbset para ambos. Dbset para mascota. Lo voy a llamar mascotas. Y un dbset para tipo mascota. Lo voy a llamar tipo mascotas en plural. Ahora, estas dos entidades se encuentran en una carpeta de las cuales en este momento no tengo visibilidad, entonces voy a hacer que haga un using hacia la carpeta models. Y el error se debe ir en ambas partes. ¿Okay? Entonces, nuevamente mi recomendación, terminan de escribir el código de una clase, compilen para tener la certeza de que hemos escrito bien las cosas. Entonces voy a poner por aquí un .NET Build. Todo bien. Okay, entonces el paso número 2 y el paso número 3, ya está. Paso número 4. Hay que configurar la aplicación para añadir la clase context al service collection. Entonces eso se hacía en el archivo startup. Voy al archivo startup, voy por aquí, donde dice configure services. Acá voy a añadir services, que es el service collection, que es la colección de servicios. Voy a añadir un add db context de tipo, en este caso mi contexto se llama mascota context y esto requiere un using a carpeta data. ¿Okay? Ahí debería acabar, pero es importante que la aplicación sepa de dónde vamos a obtener la base de datos, es decir, dónde está el gestor. Ya no está en la memoria, entonces hay que añadirle aquí unas cuantas cositas más. Esto recibió un DCO, puede ser X también, ustedes deciden el nombre que le quieran poner a esa variable. Esto es programación funcional. Y aquí le puedo poner use SQL Server, si no me equivoco es. Vamos a ver si me aparece el using. Sí, me aparece el using. Significa que el nombre de la función es correcto. Ok, entonces le digo use SQL Server. Y aquí, entre comillas, tengo que decirle cuál es la conexión. Es decir, cuál es la cadena de conexión que va a permitir a la aplicación llegar hasta la base de datos. Entonces, para SQL Server, si mi memoria no me falla, para decirle cuál es la ruta del servidor, utilizo server. Server igual. Punto significa localhost, es decir, mi misma PC. Punto y coma para el siguiente parámetro. La base de datos, database, se va a llamar mascota.db. Por poner un nombre cualquiera. Y segundo, se requiere la credencial, un usuario y contraseña que tenga acceso a dicha instancia. Entonces, como yo tengo SQL Server configurado,
para loguearse con mi cuenta de usuario de la computadora, con mi cuenta de usuario de Windows, voy a utilizar el parámetro Integrated Security, lo cual significa que va a usar mis credenciales de Windows para identificarse contra el gestor. Ya está. Esos son los tres parámetros básicos. Dirección del servidor, en este caso punto, localhost, nombre de base de datos, mascota DB, y seguridad, que utilice mi credencial de Windows. Pues no le he puesto usuario ni contraseña. Y ya está. Vamos a ver qué sigue. Bueno, primero compilo para ver que no haya roto nada. Sí, todo está bien. ¿Qué sigue? Paso número 5. Mantener la base de datos actualizada a través de las migraciones. Ok, entonces yo creo que esto se va a entender mejor si lo dibujo. No tengo una pizarra, pero... No tengo una pizarra, pero haré mi mejor intento para poder mostrárselos. ¿Dónde está la pizarra? La pizarra virtual. Ya que este solo es mucha tecnología. No aparece por ningún lado. Aparece cuando no estoy compartiendo. A lo mejor tengo que dejar de compartir. Bueno, vamos a hacerlo en Paint, ya que no me deja hacer rápidamente. Miren, esta zona que está aquí, vamos a llamarla la aplicación. ¿Okay? Mientras que por este lado de aquí, vamos a llamarlo la base de datos. En nuestra aplicación tenemos en una carpeta llamada Models, tenemos las siguientes entidades. Tenemos mascota y tenemos tipo mascota. Luego, en una carpeta llamada data, no lo llamé context, lo llamé data, tenemos una clase llamada mascota context que tiene dos DB sets. Tiene un DB set de mascota y tiene un DB set para tipo mascota. ¿Qué significa eso? Significa que ambas entidades se van a transformar en tablas. Por otro lado, tenemos un espacio que aún no hemos explorado y todo esto también está dentro de la aplicación que se llama Migrations. ¿Okay? Hasta este momento, nuestra base de datos no existe. Ni siquiera vacía existe. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, vamos a decirle a Entity Framework de que en base a lo que tiene reconocido, de lo que tiene visibilidad hasta este momento, genere una base de datos. ¿De qué tiene visibilidad Entity Framework en ese momento? De los DB sets. Por lo tanto, esto que están viendo aquí, estos dos DB sets, van a ser transformados, bueno, no transformados, se va a generar en base a esos dos DB sets, se va a generar lo que se conoce como una migración inicial. Voy a ponerle tilde, migración inicial. ¿Ok? ¿Cómo se hace esa migración inicial? Está aquí. Hay que ejecutar el comando .NET EF Migrations Add, pero para hacer esto primero hay que instalar esta herramienta de aquí. Entonces la voy a instalar, voy a hacer un copy-paste. La instalo. Instalado. Y ahora sí ejecuto .NET EF Migrations Add. Después el add va el nombre de la migración. Entonces yo puedo nombrar a esta migración como yo quiera, pero lo voy a llamar migración inicial. Es mi primera migración. Y presiono Enter. Ok, es aquí
con la ejecución de este comando, que recién es que se ha creado esta migración que ustedes están viendo acá. Recién, ya existe, está en la carpeta migration, lo podemos ver aquí, migration, migración inicial. ¿Y en qué consiste esta migración inicial? Acá lo dice, cuando se ejecute con un app, es decir, levantar la migración, lo que va a hacer es crear una tabla llamada tipo mascotas. Y le va a poner estas columnas, ¿no? ID, nombre, descripción, cuidados especiales. Tiene una restricción, un constraint, donde el ID es el primary key. Por otro lado, también va a hacer un create table hacia mascotas. Y va a tener estos campos que están aquí. ¿Okay? Y también está creando un índice para tipo mascota ID, porque es un foreign key. Está creando un índice. Entonces, esta migración que están viendo aquí, en anaranjado, contiene las instrucciones para crear las dos primeras tablas, que están mapeadas por mascota context. Es el divisor de mascota más el divisor de tipo mascota. Hasta ahí, la base de datos sigue sin existir. La base de datos no existe. Es el siguiente comando, el que está aquí, .NET F Database Update, el que ejecuta las migraciones. Entonces, si yo hago esto de aquí, .NET F Database Update, le estoy diciendo a Entity Framework que tome las migraciones y ejecute todas las migraciones que están pendientes. Como no he ejecutado ninguna, la única migración que tengo es la migración pendiente. Entonces, al ejecutarse esto de aquí, yo voy a inspeccionar cuál es el estado de mi base de datos en este momento. Me voy a conectar a mi gestor, bases de datos, y acá tengo mascota DB. Acaba de ser creada. Si me fijo en las tablas, miren, aquí tengo mascota y tengo tipo mascota. Y además hay una tabla que utiliza Entity Framework de manera interna para saber en qué versión se encuentra. Si yo intento ver qué hay adentro de esta tabla, voy a encontrar un registro con las migraciones ejecutadas, ordenadas por fecha. Entonces yo aquí tengo la migración inicial que ha sido ejecutada. Y tengo mis tablas con las columnas que yo esperaba tener. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí es donde empieza el ciclo y las dudas también, de cada cuánto yo debo hacer una migración y cada cuánto yo debo ejecutar las migraciones. Entonces, una migración debe ser creada cuando un conjunto de cambios está preparado para ser parte de la base de datos. Es decir, si ustedes saben de que van a desarrollar un cambio que requiere que agreguen 2 tablas más una columna y añadir por ahí un índice, ustedes podrían hacer todos los cambios en código y cuando todo esté listo, crean una sola migración para todo ese grupo de cambios. También está, por otra parte, la estrategia de crear una migración por cada cambio. Pero si ustedes tienen 4 cambios de estructura, pues van a tener 4 migraciones y la cantidad de migraciones va a subir. Entonces, mi recomendación personal, en base a mi experiencia personal, es que traten de crear solo una migración por cada grupo de cambio. No por cada cambio individual, sino por cada grupo de cambio. Yo no he tenido problemas con ello y por eso es que lo recomiendo de esa manera. Habrán otras personas, otros profesionales que les recomendarán crear una migración por cada cambio. Sus motivos tendrán. A mí me ha ido muy bien creando una migración por grupo. ¿Ok? Luego, ¿cada cuándo se ejecuta el database update? El database update debe ser ejecutado siempre que la base de datos no esté actualizada hasta la última migración. Yo en este momento tengo en mi base de datos ejecutada la migración inicial. Y la última migración que yo tengo en código se llama migración inicial. Por lo tanto, puedo decir que mi base de datos y mi lista de migraciones están actualizadas, están haciendo match. Cuando mi lista de migraciones suba y mi base de datos no esté a la par, es que debo ejecutar un database update para que se nivele. ¿Ok? Entonces voy a ejecutar unos cuantos cambios. Por ejemplo, me notifican de que en el tipo de mascota debo añadir cuál es la esperanza de vida de ese tipo de mascota. Por ejemplo, si yo voy a registrar
el tipo de mascota perro, voy a decir que la esperanza de vida de un perro es de 12 años, en promedio. Si voy a registrar un tipo de mascota hámster, debo tener la opción de decir que los hámsters viven en promedio 2 años. En promedio. Entonces, voy a hacer un cambio. Voy a añadir aquí una nueva propiedad. Esta propiedad va a ser de tipo decimal. Y voy a colocarlo aquí como... ¿cómo lo llamo? Tiempo de vida promedio. Bueno, esperanza de vida. No, esperanza de vida no. Tiempo de vida promedio. Okay. Y lo voy a hacer nullable. Voy a poner la interrogación. Es decir, que cuando yo registre a un tipo mascota, quiero tener la opción de no indicar cuál es su tiempo de vida promedio, porque tal vez en ese momento no lo sepa. Más adelante ya se lo agregaré. Y si lo sé en ese momento en el registro, pues se lo agrego. Entonces quiero tener la opción de no ingresar nada. Por eso le pongo la interrogación de nullable. ¿Okay? En string no es necesario porque string ya soporta valores nulos por defecto. Ausencia de valor. Decimal e int no lo soportan, por eso hay que añadirle la interrogación. ¿Okay? Entonces, ya está. Hasta ahí he hecho un cambio. He añadido una nueva columna al tipo mascota. Ahora, también me dicen de que a la mascota, el negocio me dice, a la mascota, agrégale una descripción de la personalidad de dicha mascota. Entonces voy a añadir por aquí un nuevo campo. Ahora, el campo puede estar abajo, puede estar arriba, da igual. Voy a añadirlo arriba. Aquí voy a añadirle un atributo string, una propiedad string que diga descripción personalidad. Aquí para facilitar la opción de las mascotas. Entonces yo les pregunto ahí, ¿cuántos cambios voy a provocar en la base de datos? ¿0, 1 o 2? ¿Qué creen ustedes? Dos. Así es, efectivamente. ¿Cuáles son los dos? Esta descripción de personalidad es un cambio que afecta a la tabla de mascotas, es una columna nueva. Y por otro lado tenemos en tipo mascota otro cambio, que es otra columna nueva que se llama tiempo de vida promedio. Ahora voy a introducir un tercer cambio. Me dicen, los cuidados especiales de un tipo de mascota es tan variado que no lo podemos tener en el tipo de mascota, porque es demasiado genérico. Entonces hay que quitarlo. Entonces voy a quitar esta columna de aquí, este atributo de esta clase, lo quito. Entonces hasta ahí tendría 3 cambios en total. Entonces, regresando a mi gráfico, yo aquí he actualizado mi modelo y he generado 3 cambios en el modelo. En la parte de data, no hay que hacer ningún cambio. Si yo voy aquí a mascota context, aquí yo solamente indico la presencia de quiénes son las tablas. O sea, no voy hasta el detalle de columnas, porque eso automáticamente se determina en base al contenido de las clases que están aquí. Así que no hay que hacer nada aquí. Pero lo que sí hay que hacer es generar una nueva migración. Entonces aquí va a haber una segunda migración. Y esa nueva migración la creo usando nuevamente el comando .NET EF Migration SAT. Recuerden que no necesitan escribir el comando nuevamente, usan la flecha por arriba, flecha por abajo y navegan entre los comandos que han ejecutado previamente. Entonces, esta vez no lo voy a llamar migración inicial. No se pueden repetir los nombres de las migraciones, deben ser únicos. Aunque creo que sí, porque cambia el... No, creo que no. A pesar de que le pone una fecha al archivo de la migración, acá 2020, 1201 y todo eso, creo que el nombre de migración debe ser único. Entonces, aquí nosotros deberíamos ponerle un nombre que describa de qué trató el cambio, pero es un poco difícil describir estos 3 cambios con una sola palabra. Entonces voy a poner simplemente de una forma genérica actualización sin tildes
Actualización, columnas. Ok. Agrego la migración. Y ya está. De hecho, me sale una advertencia. Me dice de que por ahí que se pierden algunos datos. Y es cierto, porque por ahí he borrado una columna, por lo tanto los datos de esa columna se van a perder. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? He creado una migración llamada actualización columna, si mal no recuerdo. ¿Ok? Y ahí está la migración creada. Y mi base de datos hasta ese momento tenía mascotas. Tenía por acá tipo mascota. Y las columnas que tiene en este momento son estas de acá. Miren. Para mascota tengo esto de aquí. Y para tipo mascota tengo esto de acá. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, por haber ejecutado la creación de esta nueva migración número 2, que se llama actualizar columnas, que consistía en 3 cambios, si no me equivoco. Añadir una columna en tipo mascota, quitar cuidados especiales de tipo mascota y añadir una nueva columna en mascotas, esos 3 cambios. Yo les pregunto, ¿ya se encuentran en la base de datos? ¿Sí o no? A ver, vamos a elegir a alguien al azar. A ver. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no? Jorge Chipana. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, sí, profesor. Sí. ¿Sí estás o tu respuesta es sí? ¿Me La- puede volver a sí, claro que sí. repetir la pregunta? La pregunta es, al haber creado esta migración, actualizar columnas, ¿estos 3 cambios ya están reflejados en la base de datos? ¿Sí o no? Mm, no estoy seguro. No estás seguro. Ok. ¿Qué opina Sebastián, que tiene la foto de Linus? Tech Tips. Falta hacer el database update. Ujú. Por lo tanto, tu O sea, respuesta no es se sí o están no. guardando los cambios. Ujú. Por lo tanto, la respuesta es no. Que la migración exista no significa que la base de datos esté actualizada con las migraciones. Entonces, de hecho, podemos observar aquí que en la tabla de Migration History todavía la última migración ejecutada es migración inicial. Por lo tanto, la segunda migración aún no existe en esta base de datos. Entonces, vamos a ejecutar esa migración y eso lo hacemos con el Database Update. Automáticamente Entity Framework va a fijarse cuál fue la última migración ejecutada. Como fue migración inicial, entonces solo debería ejecutar actualización de columnas. Si ustedes descargan este código por primera vez del repositorio compartido que tenemos, ustedes van a tener la base de datos desde cero. ¿Ustedes tienen que crear migraciones? La respuesta es no. Las migraciones ya fueron creadas. Por cada cambio que yo quise hacer en la base de datos, yo creé una migración, o por cada grupo de cambios. Entonces, sin embargo, ustedes tienen una lista de migraciones, por un lado, y por otro lado tienen una base de datos que está en cero, porque recién han descargado el código. ¿Cómo harían para que esa base de datos se nivele con todas las migraciones? La respuesta es el comando que ven en pantalla, que es .NET-EF Database Update. Entonces lo ejecuto. Y ya está. Ahora, incluso me está diciendo... sí, me está diciendo... Acá me está saliendo un warning que dice que no he elegido un tipo de dato decimal apropiado. Bueno, en la propiedad decimal para
tiempo de vida promedio, y esto podría provocar que se pierda precisión y escala. Vamos a ver por qué. Entonces, yo voy a refrescar mi tabla de migraciones y voy a ver si ya está up to date, actualizado. Sí, miren, ahora tengo migración inicial y tengo que actualizar columna. Por lo tanto, mascotas la voy a refrescar. Miren el cambio de mascotas, tengo 1, 2, 3, 4. Refresco. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, mi base de datos ahora sí está actualizada con la última migración. ¿Ok? Y lo mismo pasa con tipo mascota. Refresco. Y ahora tengo esto de aquí. Y así es como se gestionan las bases de datos en el tiempo. ¿Okay? No hay mayor ciencia. Hay que tener solo claro el concepto en qué momento necesitamos una migración y en qué momento necesitamos ejecutarla. En resumen, ¿cuándo debemos hacer un database update? Cuando la base de datos no esté actualizada con la lista de migraciones, cuando no estén parejas. ¿Cuándo debemos hacer una migración? Cuando la estructura de base de datos cambia, ya sea para un cambio o para un grupo de cambios, se necesita una migración. ¿Ok? Entonces, ya está. Vamos a ver el warning del tiempo de vida promedio. Eso está en tipo mascota. Mira, acá dice tiempo de vida promedio le ha generado un décima de 18,2. Está bien. 18,2 significa 18 dígitos en total. Y de esos 18, 2 están reservados para la parte decimal. Entonces, yo creo que 2 para decimal está muy bien. Más que suficiente. Podríamos guardar números como 10.5 años o 10.45 años. Hasta 2 décimas. ¿Okay? Ya está. Entonces, tengo 2 migraciones, tengo una base de datos actualizada. Ya podemos decir que hemos terminado el paso 5. Solo quedaría el paso 6, que sería usar la clase context en los controladores. ¿Okay? Para esto, voy a hacer rápidamente, voy a crear un constructor por aquí. No necesito nada de eso de aquí, así que funciona. Voy al constructor, voy a crear un nuevo controlador, voy a crear un nuevo controlador llamado gestión controller. Si yo creo un nuevo controlador, entonces necesito en la carpeta views una carpeta para dicho controlador llamado gestión. Y voy a decirle que necesito un constructor que me mande un mascota context. Necesito un mascota context. Lo voy a llamar C. Y yo voy a tener por aquí un atributo privado que solo puede ser asignado en el constructor de tipo mascota context llamado context. Y este objeto C que yo estoy pidiendo como parámetro del constructor lo voy a guardar en dicho atributo privado. Por lo tanto, lo que pido lo estoy guardando acá arriba para poder reutilizarlo en las futuras acciones que voy a tener dentro de mi controlador. ¿Qué acciones voy a tener? Hay una extensión que se llama, creo que es MVC, voy a buscarlo. ASP.NET Core Snippet, si no me equivoco. Voy a ver la descripción, si veo la descripción me acuerdo. Sí, me parece que es esto de acá. Que permite crear, tiene snippets para crear los... Sí, es ese aquí, MVC Core Option. Ok, entonces voy a instalar esa extensión. Esto es opcional, obviamente. Esto lo que me permite es hacer algo como esto, miren. Yo acá escribo MVC, presiono Enter, y ya me escribe el método, ¿no? Eso es lo que se le llama un snippet. Okay. Entonces, yo aquí... me falta aquí hacer que herede de controller. Controller en singular, recuerden eso. Y el método lo voy a llamar, en este caso,
lista. Voy a crear un método para listar los tipos de mascota. Lista tipo mascota. Tipo mascotas. Voy a crear otro método para registrar tipo mascota. Registrar tipo mascota. Este va a ser un formulario. Voy a crear otro método, otra acción para recibir los datos del formulario. HTTP post. Aquí estoy implementando PRG. Cuando yo registro un tipo mascota, obviamente voy a esperar que me manden un tipo mascota. Y esto se requiere un using a models. TM, que significa tipo mascota, la abreviación. Y ya. De aquí voy a hacer el redirect. Esto no va a retornar una vista. Esto va a retornar un redirect hacia lista de tipo mascota. Entonces esto va a ser un redirect to action. Luego, este es el formulario. Cuando yo reciba los datos de la mascota, voy a validar, voy a preguntar si el model state es válido. El model state es válido. Si eso es correcto, entonces voy a llamar a mi contexto y voy a decir añádeme a ese objeto TM porque es válido. Y persístelo con save changes. Y este redirect que está aquí, lo voy a colocar acá adentro. Y si este if dio falso, quiero que se quede en este formulario. Entonces voy a hacer un return view. Y voy a hacer que retorne la misma vista como esto, se llama igual que esto. Se va a imprimir la vista del formulario. Y le voy a pasar mi objeto TM que fue inválido, para que el usuario corrija lo que falta. Entonces, rápidamente he implementado 3 acciones. Bueno, acá me falta implementar esta acción de acá. Quiero listar todos los tipos de mascotas. Entonces voy a crear una variable llamada lista. Llamo mi contexto y llamo los tipos mascotas que me liste todo. ToList. ToList me pide using system in queue. Lo agrego. Y esta lista se la paso a la vista. ¿Así? Ya está. Ahora sí puedo decir que rápidamente he implementado una acción que me permita mostrar cuáles son los tipos de mascota que hay en este momento. Una acción que me permita mostrar un formulario. Bueno, acá no hay lógica de formulario, así que simplemente retorno a la vista del formulario para registrar una mascota. Otra acción que reciba los datos del formulario a través de un posteo, lo recibe con el objeto TM, pregunta si ese objeto TM es válido. Si es válido, lo agrega en la base de datos y lo persiste. Y me redirecciona a la lista. Si no es válido, es decir, en el else, no es necesario que le ponga else porque si no se ejecuta esto, se va a ejecutar esto. Va a retornar nuevamente la vista. ¿Qué vista? La que se llame así. Y esta vista que se llama así es la misma que la de acá. Por lo tanto, va a renderizar el formulario. ¿Okay? Entonces, he terminado con el controlador. Lo que me falta ahora sería, primero, una verificación de que todo compila. Es importante que compile. Ok, sí compila. Ahora me voy a las vistas. Voy a comenzar con gestión lista tipo mascota. Entonces voy a crear aquí un nuevo archivo llamado lista tipo mascota.cshtml. Antes de que me olvide, voy al layout y le digo que me cree un menú para eso. Acá lo voy a llamar lista de tipo de mascotas. Y esto debe irse al controlador gestión. Y la acción se debe llamar lista tipo mascotas. Y también voy a añadir otra opción en el menú para registrar un tipo de mascota. Registrar tipo de mascota. Y esto sigue siendo el controlador gestión, pero en este caso es registro mascota, si no me equivoco. Mejor le hago un copy paste. Registrar tipo de mascota, ya me he equivocado. Iba a salir un 404. Y otro también por si acaso, lista tipo mascota. Ese sí estaba bien escrito. Okay, entonces regresando a la vista, aquí, voy a decirle que esta es la lista de tipo
de mascotas. Y aquí voy a listar todos esos tipos. Entonces voy a crear for each. Primero voy a decirle de que esta vista va a recibir un listado de tipo. Estoy tipando la vista. Y ahora sí voy a decirle que por cada tipo que encuentre en el modelo, recuerden que este modelo es un list de tipo mascota porque se lo estoy diciendo aquí. Y además lo estoy recibiendo acá. En la acción del controlador listar tipo mascotas que corresponde a esta vista, yo a la vista le estoy insertando una lista y esa lista es de tipo mascota. Por lo tanto, esta lista que tengo aquí se recibe en esta propiedad llamada model. Entonces, ¿qué hago por cada tipo de mascota? Voy a simplemente imprimir un pequeño párrafito que diga tipo.nombre. Simplemente voy a hacer una lista no ordenada. Y esto van a ser LIs. Nada más. Simplemente voy a mostrar los tipos de mascota que tengo. Ya está, vamos a probarlo. .NET Watch Run. No apagué el HTTP, se lo voy a apagar aquí. No lo necesito. Grabo, se refresca la aplicación. Listo. Le voy por aquí. Aquí está mi aplicación. Voy a lista de tipo de mascota. Miren, dice lista de tipo de mascota y no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hice mal? ¿Nadie tiene alguna idea de por qué? La respuesta es muy sencilla. O ya los perdí. Ustedes ven o recuerdan de que en algún momento yo ingresé registros a tipo de mascota. El registro de mascota está vacío. No hay nada. Si no hay nada aquí, no hay nada que mostrar acá. Ese es el motivo. Entonces voy a añadir aquí el tipo mascota. Voy a añadir, por ejemplo, aquí perro. Y nada más perro. Y gato. Entonces si yo vuelvo a listar tipo mascota, tengo perro y gato. Si yo refresco aquí la página, tengo perro y gato, porque es lo que hay en la tabla. ¿Okay? Pero el usuario no le vamos a dar acceso a nuestro usuario para que venga aquí y le dé clic derecho, editar y se ponga a cambiar las cosas, ¿verdad? Obviamente necesitamos que el usuario venga aquí a registrar el tipo de mascota y ahí es que puede ingresar los tipos de mascota que existen. Entonces, voy a crear un formulario, una vista, que se llama registrar tipo de mascota. New file. Formulario de registro de tipo de mascota. Le coloco un pequeño form por aquí, tipo posteo, que se postea hacia sí mismo, así que ese action lo voy a dejar vacío. Por aquí voy a colocar un div que me permita mostrar los errores, validation summary all. Ahí van a aparecer los errores. Y los campos son un form group que tenga un label con ASP form. Aquí tengo que decirle a este formulario que su tipo mascota.
Y este va a ser el label para nombre. Si tengo un label para nombre, entonces tengo que tener un input. ASP4 nombre con la clase for content. Eso lo dejo extra. ¿Listo? Hago un copy paste de esto. No me acuerdo cuántos campos tengo. Tengo nombre, tengo descripción. Tendré que ir a la entidad para fijarme. ¿Dónde está mi entidad? Acá. Estoy en tipo mascota. Entonces tengo nombre, descripción. Esto obviamente no se coloca. Entonces navegabilidad nada más. Tiempo de vida promedio. Eso sí. Tiempo de vida promedio. Y por último un botón. VTN. VTN, la versión de botón. Las VTN Prime. Ya está. No sé si se ha refrescado, no lo vuelvo a levantar. Y está, debería funcionar. Vamos a ver si es cierto. Registrar tu mascota. Voy a registrar hamster. Además, voy a decir que un hamster vive en promedio 3 años. Y registrar. Ahí está, perro, gato, hamster. Funciona. Esto es importantísimo. Pero ¿qué pasa si lo dejo vacío? Y yo doy clic en registrar. Se registró, miren, aparece vacío. Eso es porque no tengo ninguna validación aquí. Entonces, voy a decirle a la aplicación de que el nombre es obligatorio. ¿Cómo haría para decirle que es obligatorio? ¿Dónde hago ese cambio? En el model. Muy Require. bien. Así es. En el model sería lo más apropiado. Tenemos dos opciones. Podríamos ponerle aquí en el formulario. Aquí en el nombre le podemos poner require. Y esto lo que va a hacer es añadirle una validación del lado del cliente. Que si yo refresco esto e intento enviarlo, no me deja. Me pide acá. Pero esto es fácilmente bypassado haciendo clic derecho, seleccionando el campo. Y ¿dónde está? Acá dice require, se lo borro. Cualquier usuario avanzado podría hacer eso, ¿verdad? Y lo envía, y ya, se lo paso. Entonces, obviamente esa no es la solución adecuada. La solución adecuada es que lo validemos del lado del servidor. Y para validar el lado del servidor, como ustedes me dijeron, hay que ir a tipo mascota y hay que añadirle aquí require. Require, eso nos pide un user. Y aquí ocurre algo interesante. El require no solo afecta al momento de instanciar la clase de que el objeto tenga un nombre, sino también de que agrega una restricción de parte de la base de datos. Por lo tanto, miren, en este momento nuestra base de datos en la tabla tipo mascotas nombre dice que es de tipo nvarchar max, es decir, soporta un string Unicode sin límite de crecimiento, pero al costadito dice null. ¿Qué significa eso? Que puede quedarse así, nulo. ¿Okay? Entonces el require va a cambiar este null por not null. Para que eso pueda ocurrir, yo voy a tener que quitar estos dos que están acá nulos, porque no los va a poder, no va a poder aplicar la migración, sino, porque ya hay un registro que tiene null. Entonces, como lo va a cambiar de null a not null, eso es un cambio de estructura. Recuerden, cambio de estructura igual migración. Siempre a cambio de estructura igual migración. Solo por haberle puesto required, tengo ahora que crear una migración. Entonces tengo que apagar la aplicación. Lo apago, control C. Y si ya le estoy poniendo require a esto, pues aprovecho de una vez y le pongo requires a todo lo que necesita.
Entonces voy a ir a mascota. ¿Qué puede ser requerido acá? Cuando alguien recibe una mascota de la calle, tal vez no tiene nombre. Entonces el nombre temporal, en el momento de recibir a la mascota, aún no es asignado. Entonces no debe ser obligatorio. Podría ser que le agreguemos aquí uno nuevo que se llame descripción física. Eso sí se puede escribir cuando se recibe a una mascota. Y a esto lo volvemos obligatorio. Entonces, bueno, esto requiere el using también porque estoy en otro archivo. Okay. Entonces, estoy haciendo dos cambios, ¿no? Estoy, por un lado, en tipo mascota, cambiando este null por not null en base de datos. Y por otro lado, estoy añadiendo un nuevo atributo llamado descripción física que es obligatorio, o sea, son dos cambios. Y para este grupo de cambios voy a crear una nueva migración. Entonces, voy a la consola y le digo aquí, migrations app, y voy a llamar a esto, ¿cómo lo llamo? Siempre hay esa disyuntiva cuando le tenemos que poner nombre a las migraciones. Vamos a llamarlo validaciones. Actualizado validaciones. Enter. Entonces, de la base de datos que está actualizado con las migraciones, ahora la migración ha subido un escalón y la base de datos está atrás. Hay que nivelarlo. Y para eso, database update. Con eso, la base de datos queda parejita. Mira, un error. Los errores siempre son interesantes. No, es un warning. Me sigue dando el warning del decimal. Vamos a solucionarlo de una vez. Ahí sale aquí. Era un corchete, era un atributo, pero no recuerdo el nombre. Por aquí. Acá dice que es fast precision design specify curriculum type. Era data type, si más no me acuerdo, si mal no recuerdo. Data type. Vamos a ver. Miren, este atributo de aquí que se llama column es para que ustedes cuando creen la base de datos, o mejor dicho, cuando cuando creen la base de datos, renombre y no utilice ese mismo nombre. Lo pueden renombrar. Creo que era esta, si no me equivoco. No, ese no. Column, type name, creo que era. Sí, bueno. A ver, vamos a probar. Tipo mascota. No quiero nombre, solo quiero type name. Un decimal de 8. No. Sí, como suficiente. Ahí bien, puse esto es un cambio de estructura. Entonces, voy a poner por aquí. No sé si lo reconoce o no lo reconoce. Sí, parece que sí. Database update. Ya está solucionado. Ya no sale el warning. Entonces, me está haciendo un warning porque esto de aquí es un decimal y no estoy diciendo cuánta precisión necesita en ese decimal. Ahora se lo estoy diciendo y ya no me sale ningún warning. Ya está.
Entonces, actualizo la base de datos. Bueno, la base de datos ya está. Está actualizado. Debería observar aquí que esto ha cambiado. Vamos a ver si es cierto. Ahora es un decimal de 5,2. A ver. Dos puntos extras a quien me diga cuál es el número más grande que puedo guardar en un 5,2, en un decimal 5,2. Les doy 30 segundos para que me den la respuesta. Esto es muy difícil. Parece que nadie. Bueno, no importa, sigamos. Voy a levantar la aplicación. Ya tengo restricciones. Ya no debería poder crear un tipo de mascota vacío. Pero vamos a ver si es cierto. Aquí está el tipo de mascota. Ingeniero, él respondió en el chat. Ah, en el chat. Ah, cierto, no lo había visto. Gracias. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Voy a editar acá. La nueva definición. A ver, voy a añadir un tipo de mascota tal. Descripción cualquiera. Y por ahí me dice, Jair me dice 5 9,99. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ahorita los 5,2. ¿Ok? Enter. ¿Qué dice? Arithmetic overflow significa que sobrepasó la estructura que podemos, el número, o sea, la estructura sobre la cual nos hemos enseñado. No se puede borrar ese número. Luego, por puesta de mano, Edward contestó primero que los demás. Vamos a ver. 999,99. Enter. Si lo acepta, significa que lo ha guardado. ¿Qué dice? Aritmético overflow exception. Un momento. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Si acepta, lo estaba poniendo como en lugar de punto. 1, 2, 3. Si acepta, acá tenemos 5 dígitos en total, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos 2 en la parte decimal. 5 en total con 2 en la parte decimal. ¿Aceptará un 1 adelante? ¿Aceptará un número más? Vamos a averiguarlo. No. Por lo tanto, la respuesta correcta era 999,99. Por puesta de mano, Edward se ganó 2 puntos en su siguiente cacho. ¿Ok? Recuerden que lo mencioné al inicio, ¿no? La primera parte es la cantidad de números, de dígitos, y el coma tanto es de todos esos números, cuántos son para la parte decimal. Muy bien, Edward. Bien, entonces para terminar, vamos a probar que esto funciona. Le agregué la validación. Entonces, si yo lo envío, me sale eso. Pero ¿qué pasa si yo soy vivo, yo soy un usuario avanzado y le quito el require? Intento enviarlo. Entonces, miren, igual me sale el error. ¿Por qué? Porque el haberle agregado el require al modelo, es decir, al núcleo del negocio, .NET automáticamente le agrega una validación del lado del cliente, pero también del lado del servidor. Y esa validación del lado del servidor no es que lo agrega automáticamente, sino que lo hace automáticamente. Esa validación la hace aquí. Gracias a esto de acá. Esta línea de acá que está verificando si el modelo es válido, es el que está chequeando de lo que he recibido. Tengo un nombre, si no lo tengo es inválido, por lo tanto, retorno nuevamente el formulario.
Por eso es que está rotando el formulario. Si yo ya registro cualquier cosa, 5 años de vida promedio, entonces ya puedo registrar. ¿Ven? Y eso es todo por hoy, chicos. De eso trataba la clase de hoy. La siguiente clase, como les había mencionado y para los que llegaron tarde, es nuestra práctica número 3. ¿Okay? La siguiente clase es feriado, dicho sea de paso. Entonces, ese 8 de diciembre no vamos a tener clase, pero sí les voy a dejar la práctica por adelantado. Mañana les voy a enviar el enunciado y van a tener hasta el día 8, hasta que acabe el día 8, para enviar su práctica. ¿Okay? Va a ser algo muy sencillo, no muy complicado, y va a incluir hasta lo que hemos visto el día de hoy. Lo que está pendiente aquí es el registro de mascotas. El registro de mascotas es más complicado que el registro del tipo de mascota, porque cuando nosotros registramos un tipo de mascota, solo se pide datos del tipo de la mascota. Pero cuando registramos una mascota, no solo pedimos los datos de la mascota, sino también debemos preguntar qué tipo de mascota es. Por lo tanto, tenemos que vincular la asociación de uno a muchos que habíamos modelado. Entonces, eso le agrega un peldaño de dificultad. Pero eso ya lo vamos a ver en la semana 13, después de la práctica. ¿Ok? Eso vamos a ver el día 15. Así que no olviden estar atentos. Yo voy a dejar la práctica ahí agendada con las instrucciones en tareas de Teams. Y por ahí mismo se envía la URL del repositorio. Igual le voy a pedir a Angie que les avise por el chat, por si acaso. Pero no olviden de aquella actividad. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, para terminar la sesión? Sí, ¿Algo que ingeniero, no quedó claro? ¿a qué hora va a entregar mañana el examen? Poco como para saber, o sea, Yo tener tengo planificado hacerlo antes del mediodía. Debería estar publicado el enunciado. Y lo van a poder entregar hasta el 8, hasta que se acabe. El 8 hasta las 12 de la noche. 8 de Ya, diciembre. está bien, ingeniero, Ujú, gracias. ujú. Es una duración estimada de 1 hora. Si es que están eh, con los temas actualizados, han practicado, no les debería tomar más de 1 hora. Si recién se van a poner a estudiar mientras dan el examen, probablemente les demore un poco más de tiempo. ¿Ok? ¿Alguna última duda? ¿Desde cuándo empieza y hasta cuándo termina? Desde mañana al mediodía y tienen plazo para entregarlo hasta el martes de la siguiente semana. Hasta martes final del día, que es feriado. Lo pueden hacer el mismo feriado si gustan, o lo pueden hacer mañana mismo. Les doy la libertad a ustedes para hacerlo cuando crean conveniente. Ingeniero, una consulta. ¿Quién fue, Patricia? Sí, ingeniero. Dime, Es Patricia. que yo descargué el video, la grabación del video, pero ¿No se podía cuando ver? no lo puedo ver, me dice Sí, que es me incompleto. avisaron por el chat, lo volví a subir. Parece que la subida fue incompleta y eso hizo que no se pueda ver el video, pero lo volví a subir hace, no sé, hace un par de horas, creo. Entonces, si lo vuelven a descargar, probablemente lo puedan ver. Porque yo al subirlo le di play y sí se podía ver en mi segundo intento. Gracias, ingeniero. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? No, si no es así, bueno, aquí nos quedamos el día de hoy. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Que tengan buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Chao a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.